Comenzaremos con la pestaña de video. Pondremos el modo de pantalla en pantalla completa. No te recomiendo jugar en ventana sin bordes o ventana, ya que genera mucha latencia de entrada o input lag como le dicen. En monitor seleccionado dejaremos mejor coincidencia. En resolución del juego yo utilizo 2560 x 1080. Asegúrate también de elegir la mayor frecuencia de actualización de tu monitor, como se indica en este número entre paréntesis. En mi caso puedes ver 200 ya que estoy usando un monitor de 200 Hz. Campo visual, querrás maximizar esto a 103 para asegurar la perspectiva más amplia de tu juego. La escala de renderización dinámica la mantendremos apagada. La escala de renderización recomendaría 100% ya que mantendrá tu resolución efectiva coincidiendo con tu resolución establecida. Pero si tienes problemas para mantener una frecuencia de cuadros más alta, podrías reducir la escala de renderizado a 75%. Para la tasa de cuadros solo dejarlo en automático, pero si estás en una computadora de gama baja podrías limitar tus FPS a tu máximo o promedio de FPS durante la pelea. Para el sincronizado vertical querrás mantener esta configuración apagada para mantener la menor cantidad de latencia de entrada. Sin embargo, si tienes problemas de desgarro de pantalla, ya que depende de tu pantalla, podrías activar esto. Para triple buffering querrás mantener esto apagado. Para reducir el buffer siempre querrás tener esta configuración activada, ya que reducirá la cantidad de cuadros prerenderizados. Recomendaría Nvidia Reflex en activado más potenciador. Eso es todo por esta pestaña. Vayamos a la calidad de gráficos. Para la calidad de gráficos comienza dejando todo en bajo para empezar. De esta manera obtendrás el mejor rendimiento y lo ajustaremos según sea necesario. Entonces, esto es lo que se recomienda. El primer ajuste para mirar es el sobremuestreo de alta calidad, que reduce la resolución de tu juego y luego utiliza un algoritmo para aumentar la nitidez y los detalles. En realidad, no he encontrado ninguna diferencia en mi rendimiento de FPS, ya sea que estén predeterminado o activado, así que puedes elegir cualquiera de las opciones. La calidad de textura la configuro en medio. Esta configuración en alto en realidad causa una ligera disminución del rendimiento y las texturas en Overwatch son muy buenas por defecto. Incluso en la configuración baja apenas notarás la diferencia entre medio y alto, así que puedes dejarlo en medio. La calidad de filtrado de texturas aumenta la nitidez de las texturas vistas desde la distancia. Puedes poner esto al máximo sin problemas de rendimiento, ya que esto utiliza tu memoria gráfica, para la cual deberías tener suficiente si estás utilizando alguna de las tarjetas de Nvidia de la última década. El detalle de niebla local controla los efectos de niebla y humo en los mapas, y honestamente no hay muchos mapas que tengan niebla notoria. Yo diría que mantengas este ajuste en bajo porque cualquier cosa que obstruya tu vista es una desventaja competitiva y no vale la pena. Los reflejos dinámicos hacen que las superficies o suelos brillantes reflejen las interacciones de los héroes en tiempo real y se vea más realista. Sin embargo, tener un reflejo adicional de charcos de todos sus compañeros de equipo y enemigos puede distraer, además de que hay un gran gasto de rendimiento. Yo diría que lo mantengas apagado. El detalle de sombras muestra tus sombras y puede darte información competitiva como ver a un enemigo parado en terreno alto sin ni siquiera asomarse, siempre y cuando no esté apagado. Usa bajo o medio para obtener el mejor rendimiento, porque el alto o ultra puede afectar tus FPS. El detalle de modelos controla objetos adicionales del juego. Debes dejarla en baja porque lo que esto hace es que agrega detallitos a los mapas como cajas, globos o decoraciones que pueden estorbar. Los detalles de efectos controlan la cantidad de efectos visuales que verás junto con los detalles de impacto, como los marcadores de bala cuando los tienes en alto en comparación con tenerlos en bajo. Si eres un jugador competitivo, déjalo en bajo, porque el desorden visual siempre es una gran desventaja. La calidad de iluminación mejora la calidad de la intensidad de la luz. La cantidad de anti-alias suaviza los bordes en las superficies. Ganarás algunos FPS extras al tenerlo apagado o desactivado, pero se ve mejor que los bordes estén suaves. Y en medio hace bien el trabajo sin afectar demasiado el rendimiento. La calidad de las refracciones es la flexión de la luz cuando pasa a través de un objeto. No afecta tu rendimiento, así que la puedes dejar en alto, pero puedes ponerla en bajo si te distrae. La calidad de captura de pantalla, por supuesto, aumenta la resolución y la calidad de tus capturas de pantalla, que se guardan automáticamente en una carpeta en algún lugar de tus documentos. La oclusión ambiental agrega sombras suaves y una iluminación realista a objetos pequeños como paredes, plantas y escaleras, y le da a todos los objetos en el juego una profundidad más realista. Esto tiene un impacto menor en el rendimiento, así que lo mantendría apagado si necesitas los FPS extras. Pero personalmente creo que este es uno de los mejores ajustes para que el juego se vea realmente bien sin alterar tanto el juego como alguno de los otros ajustes. Así que lo dejo a tu decisión si lo quieres poner en alto. Los reflejos locales son reflexiones en el mapa como partes de edificios y árboles en superficies brillantes. La verdad siento que no afecta en nada, así que lo puedes dejar apagado.
Los efectos de daño que aparecen cuando te están disparando, déjalo en predeterminado. En la pestaña de detalles puedes encender los FPS, la temperatura del GPU y la latencia de red, junto con el reloj del sistema, y eso es todo. La siguiente pestaña importante son los ajustes de sonido. Puedes poner el volumen de la música en 0 para que solo escuches el sonido de las habilidades. Para audio espacial utiliza Dolby Atmos para los auriculares y en la mezcla de audio utiliza auriculares. Obviamente puedes cambiarlo según el sonido que tengas, pero los auriculares funcionan para la mayoría. Ahora aquí hay dos configuraciones importantes, que son reproducir sonido cuando se elimina un enemigo y cuando se elimina un compañero de equipo. A mí sí me gusta estar al tanto de cómo van las peleas con el puro sonido, pero para algunas personas no dudo que pueda ser un distractor, así que tú eliges. Vámonos directo a la pestaña de controles. Yo soy fanático del puntito verde de toda la vida, así que la retícula predeterminada que uso se ve así, que se aplicará a todos los héroes que no te mencioné en el video para que tú puedas personalizarlos después. Luego, en las barras de salud de tus aliados, déjalo en predeterminado y muestra siempre los contornos de los aliados. Mantener esto siempre te da un contorno exterior claro de tus compañeros de equipo, lo cual es útil en mapas oscuros. Ahora vamos a entrar a la sección de cambio de héroe y te empezaré a recomendar algunas retículas para ciertos héroes. Con D.Va uso el punto, pero lo más importante aquí es verificar la configuración personalizada de su matriz de defensa. ¿Quieres mantenerla apagada o de lo contrario puedes terminar usándola demasiado? Ya que debes ingresarla una vez para activarla y luego nuevamente para desactivarla. También recomiendo usar la propulsión continua activada. Eso es para que tus propulsores se detengan tan pronto como sueltas el botón, lo que te da un poco más de control. Para Doomfist se recomienda esta mira. Para Junker Queen usa la retícula círculo y mira. Es más para precisión, aunque su dispersión sigue siendo algo amplia a pesar de ser reducida. Para Orisa usa la mira circular con un pequeño punto en el centro. El punto sirve para alinear el ojo con el centro de la pantalla, pero el círculo es aproximadamente el tamaño del proyectil del fuego primario a corta o media distancia, que es la distancia a la que deberías de estar jugando. Al disparar alrededor del punto, el hitbox debería seguir conectando. Y aquí está Ramatra, usa la mira circular nuevamente. Esto está diseñado principalmente para los proyectiles a corta distancia en su forma ómnica. Para Reinhardt, si te desplazas hacia abajo, verás que Reinhardt tiene dos configuraciones personalizadas de héroe. Alternar campo de escudo, que quieres mantener apagado, y hay uno que dice movimiento de la cámara durante campo de escudo en vista libre. Esto sirve para que mientras sostienes tu escudo como Reinhardt, mantienes el clic izquierdo y puedes girar tu cámara para ver tus alrededores, y mirar detrás de ti mientras mantienes tu escudo frente a ti. Mucha gente no sabe que esto existe. Para el nuevo tanque Mauga, usa la mira circular nuevamente. Esto está diseñado principalmente para cuando usas una sola metralleta, pero obviamente aumenta mucho la dispersión cuando usas las dos al mismo tiempo. Para Roadhog, la mira es el círculo y la mira en forma de cruz. El círculo en el centro es para ayudar a alinear los disparos de la escopeta, y la longitud de la mira en forma de cruz está ahí para aproximar más o menos el impacto de un gancho, siempre y cuando la longitud de la mira en forma de cruz toque el hitbox del enemigo. Con Sigma, su mira es el círculo, y es aproximadamente el tamaño de la explosión de su fuego primario. Al desplazarnos por sus configuraciones, tiene una que dice, la recarga hace que la barrera experimental regrese a ti. Es una tecla adicional para recuperar la barrera, que es el botón de recarga. Suele ser muy cómodo jugar de esta forma. Para Wrecking Ball, busca sus configuraciones personalizadas, que es alternar garra mecánica. Este es muy opcional, yo lo activo pero puedes desactivarlo también. Lo que hace es que no tengas que mantener presionado el gancho para quedarte sostenido. Para Ash, la sensibilidad relativa al apuntar mientras hace zoom cambia a la sensibilidad a 51.8. Es la más cercana a la versión sin apuntar en comparación con la versión con apuntar. Pero si juegas con diferentes configuraciones de resolución, esto podría cambiar para ti. Y esta última configuración se llama compensación de mira para la recuperación de retroceso. Manténla desactivada. Para Hanzo puedes usar una mira única con un círculo y una cruz, y asegúrate de tener activado el botón de mostrar precisión. Cada vez que cargas una flecha, el centro del espacio se estrechará a una mira normal, para darte una idea de la tensión en cada flecha. Para Junkrat puedes usar un círculo y una cruz. Tiene una opción personalizada que permite que la ulti suba automáticamente por las paredes. Algunos jugadores de Junkrat lo mantienen activado para subir obstáculos en ciertos mapas más fácilmente, pero a veces me resulta mejor mantenerlo desactivado para un mejor control, pero lo dejo a tu decisión. Para Pharah hay una mira de círculo que coincide con el ancho de los cohetes. Puedes usar una mira de círculo con un espacio central de 60 de radio para Reaper. No coincide exactamente con la dispersión real de sus escopetas en el juego porque la verdad la dispersión de Reaper es muy amplia. Para Symmetra puedes usar un círculo con un punto en el centro para rastrear mejor el rayo. Para Ana, el poderoso punto verde. Pero ahora, cuando entramos en nuestras configuraciones personalizadas, activar acercamiento lo dejaremos apagado.
La sensibilidad relativa de la mira con cámara acercada, la cual puedes dejar en 38 para que no sientas tanta diferencia entre apuntar y no apuntar. El nanopotenciamiento requiere la confirmación del objetivo, manténlo apagado, pero si sientes que te equivocas mucho al tirar la ulti con nana, déjalo activado para no darle nano a la persona equivocada. Para la sensibilidad del nano, déjala en 60% porque 100 es demasiado alto. Para Kiriko quieres la sensibilidad de paso ágil al 100 porque no te importa la precisión. Solo quieres poder dar un paso rápido hacia un compañero de equipo lo más rápido posible. Así que una sensibilidad alta es la mejor para curar. Y para alternar o fuga de sanación, quieres mantener esta configuración apagada porque si la mantienes apagada te permite interrumpir tus curaciones y disparar. Pero si la tienes encendida, intentará disparar los 5 papeles en el centro antes de permitirte hacer cualquier otra cosa. Todavía puedes cancelar la animación, pero a veces se sentirá un poco lenta y torpe. Para Lucio usa una mira circular, que es del tamaño de su disparo primario. El resto de las configuraciones personalizadas déjalas como están predeterminadas actualmente. Con Mercy su mira no es tan importante, tal vez para la pistola. Tiene muchas configuraciones específicas como alternar activación del rayo. Creo que esto es muy bueno porque te permite hacer clic en un botón y relajar la mano, y la curación seguirá activada. Si esa configuración estuviera apagada tendrías que mantener presionado el ratón todo el tiempo para mantener la curación. La siguiente configuración es prioridad del objetivo del ángel guardián. Aquí es importante que dejes la preferencia de orientación hacia el objetivo. De esta manera te puedes dirigir a un objetivo mientras sigues curando al compañero que tenías seleccionado antes. Y más tarde te romperá la conexión. También ayuda mucho si en un terreno elevado te estás cayendo, puedes dirigirte hacia tu compañero y seguir curando. Ahora pasemos a la pestaña de jugabilidad. La configuración más importante en esta página es habilitar la entrada de mouse de alta precisión. Nos vamos enseguida a la Shude. La cámara de muerte del asesino también debe estar activada para revelar su posición más reciente. La opacidad del punto de referencia recomiendo reducirla aproximadamente 30%. De esta manera los pequeños letreros del objetivo no te molestarán en tu visión. Los iconos de reaparición son los que aparecen sobre los cuerpos de los compañeros de equipo cuando mueren. Igual lo mantengo bajo, pero depende de ti si te molesta o no. Ahora es importante irnos a la parte de accesibilidad e ir a la pestaña de daltonismo, ya que ver a los enemigos en amarillo siento que destaca demasiado y es una muy buena ventaja. Y eso es todo para las configuraciones actualizadas de Overwatch 2. Recuerda suscribirte al canal si te gustó el video y deja en los comentarios más ajustes para nuevos jugadores. Sígueme en mis redes sociales, te las dejo en la descripción y como siempre, yo soy Dado, que tengas un buen día y nos vemos en el siguiente video.